Hare Krishna, buen día, reverencias para todos. Ahí activé el flash, a ver si se ve bien. Hare Krishna, reverencias. Bueno, acá estamos para leer una vez más el Bhagavad Gita. En esta mañana son las 7:07 de la mañana. Siempre digo lo mismo, a esta hora no suelen haber devotos conectados ni mucha audiencia que digamos, pero esto después se ve en diferido, así que bueno, vamos transmitiendo ahora y después vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, agradezco a Prabhu Chitrak por invitarme una vez más, muy agradecido sinceramente para leer el Bhagavad Gita, ¿no? Leer un poquito junto con ustedes esta mañana. Bueno, hoy lo que tenemos que leer es el texto 10 del capítulo 10 del Bhagavad Gita. El capítulo es La opulencia del absoluto. Como dije recién, esto de que se transmite, yo transmito por cuestiones laborales a esta hora, de manera tal de que esto después se ve en diferido y ahí empieza a tener reproducciones o lo que sea, pero digo esto por el hecho de que si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, por favor háganlo ahí en comentarios y después vamos a ir evacuando convenientemente los temas. Bueno, y si hay alguno ahora también, ¿no? Por eso es que digo esto. Nada, vamos primero a cantar un poquito entonces antes de empezar. Vamos a cantar el Jayo Radha Madhava. Y luego a leer el Bhagavad Gita, este texto interesante. Texto 10 del capítulo 10. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Givaradhari Vijana Vallabha Givaradhari Yasodhanandana Yashashanaranjana Yasodhanandana Yashashanaranjana Shamunatiga Vanachari Shamunatiga Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Givaradhari Vijana Vallabha Givaradhari Yasodhanandana Prashashanaranjana Yasodhanandana Prashashanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Bueno,
Vamos a leer entonces el texto 10 del capítulo 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Permiso. Bueno, entonces. Tesham satata yuktamam vayatam priti purvakam dadami buddhi yogatam yenaman upayantite. Tesham satata yuktamam vayata priti purvakam dadami buddhi yogatam yenaman upayantite. Lo voy a leer una vez más. Tesham satata yuktamam vayatam priti purvakam dadami buddhi yogatam yenaman upayantite. Este texto dice lo siguiente: a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia para la cual pueden venir a mí. Primero voy a separar el sánscrito palabra por palabra, porque a mí me gusta hacer eso, porque me gusta leer los significados de las palabras, me gustan. Teyam quiere decir a ellos. Satata yuktamam, siempre dedicados. Vayatam, a prestar servicio devocional. Priti purvakam, con éxtasis. O sea, con éxtasis amoroso, ¿no? Dadami, yo doy. Dadami. Buddhi yogam, verdadera inteligencia. Tam, eso, llena, por lo cual, mam, a mí, upayanti, vienen, y te, ellos. Tesham satata yuktamam vayatam priti purvakam dadami buddhi yogatam yenamam upayantite. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bueno, y vamos a leer el significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Dice, en este verso la palabra Buddhi Yogam es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de Buddhi Yoga. Ahora se explica el Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga es de por sí acción con conciencia de Krishna. Esto constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa inteligencia y yoga significan actividades místicas o elevación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, o sea, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional, su acción se denomina Buddhi Yoga. En otras palabras, Buddhi Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo del mundo material. La meta última del progreso es Krishna. La gente no lo sabe. Por lo tanto, la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna. Y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano de Karma Yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales, para entender a Krishna, actúa en el plano del Jnana Yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano del Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, ¿no? Que es el yoga completo.
Este yoga completo constituye la etapa más elaborada y perfecta de la vida, más elevada y perfecta de la vida. Este yoga constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y esté apegada a una organización espiritual. Pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde adentro, de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella siempre debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna, y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a Él. Bueno. Om Jnanati Mirandasya Janan Jana Sanakaya Kakshurum Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Jayapataka Swami me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragramatarine Vanchakalpa Turvyacha Kripasindu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, vamos a empezar con este texto. Este texto es un texto de lo que pertenece a lo que se denomina Chaturshloki. Es uno de los textos más importantes, pertenece al conjunto de textos más importantes del Bhagavad Gita. ¿Por qué? El Chaturshloki, como la palabra lo indica, Chatur, Shloki quiere decir versos, textos, ¿no? Por eso cada texto no se dice texto, sino se dice sloka en sánscrito. Esa es la palabra, sloka. Y chatur quiere decir conjunto de 4 cosas. El sánscrito tiene eso de que, yo voy de a poquito lo que voy aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Es lindo y es auspicioso, ¿no? Porque es el idioma de Krishna. Entonces es lindo. Tiene eso de que yo lo noto. Yo en el único idioma que noté algo parecido es en el guaraní, que tiene esto de que una palabra define un concepto. En castellano es más que cada palabra quiere decir una cosa y no un concepto. Para hacer un concepto hay que hacer un conjunto de palabras. En cambio en el sánscrito tiene esto, que es de que, por ejemplo, el chatur es un conjunto de 4 cosas. Por ejemplo, no sé, el chatur yuga, el conjunto de 4 yugas, ¿no? El chaturmasya, la chaturmasya. La chaturmasya es un periodo ahí en la India en que hacen austeridades. Es medio irse por el tema, pero más o menos para que se entienda. En la India, en vez de haber 4 estaciones, hay 6 estaciones. Nosotros tenemos otoño, primavera, verano, invierno. No en ese orden, pero tenemos eso. En la India hay más, está el monzón y no sé qué otras más. El monzón es una en la que llueve mucho. Entonces, en una época, no sé si se sigue haciendo. Ahora lo que se usa es la esencia de eso. No sé si se sigue haciendo lo mismo. Pero sé que en otras, viene de ahí esa práctica de la chaturmasya, de que en otras épocas se hacía, como llovía mucho, los viajeros, los sannyasis,
paraban en casas de grijastas y se quedaban 4 meses haciendo determinadas cosas, hasta esperar, porque como iban por los caminos estaban lluviosos e inundados, así que había que esperar a que pase toda la estación lluviosa y se quedaban un tiempo de 4 meses ahí haciendo esto. Hoy por hoy la práctica es que hacen un mes no comen una cosa, otro mes no comen otra, otro mes comen otras cosas y así. Y después comen una mezcla de muchas cosas. Se dejan la barba, una vez ve que los sannyasis tienen la barba así, es porque están haciendo la chaturmasya. No se afeitan durante esos 4 meses, etc. Pero bueno, el punto es que el chatur es un conjunto de 4 cosas. Eso yo decía del guaraní, que lo vi también en un guaraní, qué sé yo, por ejemplo, una flor fragante y hermosa, quiere decir una sola palabra para decir eso. Flores fragantes y hermosas. Entonces, nada, esto pertenece a lo que se llama Chatur Shloki, que el Chatur Shloki es del Bhagavad Gita y 4 textos que son como los más importantes, que ahí está toda la esencia del Bhagavad Gita, es la crema de la crema de la crema de la crema, es el mensaje final, el mensaje más profundo, ¿no? Entonces, desde el 8, son 8, 9, 10 y 11 el Chatur Shloki del capítulo 10. En este caso es el 10, 10, 10. Entonces, bueno, acá habla de de Buddhi, habla del Buddhi, ¿no? Buddhi, y dice que el Buddhi es inteligencia. Pero no hay que confundir inteligencia con coeficiente intelectual. No es que vamos a aprobar más materias ni hacer las cuentas matemáticas más rápidas mentalmente. Cuando se habla del cuerpo en el mundo material, tenemos el cuerpo burdo, el cuerpo sutil, que es la mente, y siempre se hace ese conjunto, cuerpo burdo, sutil e inteligencia, ¿no? Cuerpo, mente e inteligencia. Pero la inteligencia no es, porque eso sería material, la inteligencia no es material, entra ahí está como ahí en el medio, no es una chispa en realidad de luz, que es lo que Krishna nos da, esa chispa de luz, para que podamos entender, para que podamos ver, ¿no es cierto? Permiso. Ese mismo concepto de Buddhi, de inteligencia, de Krishna, de refugio en Krishna, se puede ver en otras tradiciones también. En la Biblia, en Santiago 1.5, dice que si uno también pide, si está falto de conocimiento, Dios le da la inteligencia. Lo mismo, dice, para que uno pueda llegar a él. Si uno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la va a dar sin reproche y sin, ¿cómo es que dice? En abundancia, ¿no? No recuerdo bien el verso de memoria, pero es el mismo concepto, esto de que refugiarse en Dios en pos de iluminación, en pos de que nos dé esa luz que nos permita ver cuál es la verdad, hacia dónde tenemos que ir, para ver las cosas como son. No entender las cosas como son, sino ver las cosas como son. Había ¿cómo se llama? Un jueguito, no me acuerdo cómo se llama, un jueguito de computadora, se me viene ahora a la mente, creo que era Age of Empire, una cosa así se llamaba, que era es todo negra la pantalla y uno empieza y hay un circulito así y uno está ahí. Entonces uno ve ese circulito de ahí, ¿no? Y a medida que uno va progresando, viene que ir talando árboles y armando cosas, qué sé yo, se va armando el campo así, se va abriendo la luz, uno va viendo más. Es algo parecido, ¿no? Uno va viendo a medida que se va refugiando en Krishna, por eso acá dice una palabra que para mí es muy interesante, que es constantemente consagrado. A medida que uno se va consagrando a Krishna, ahí se va produciendo este proceso de ver, ¿no es cierto? Pero bueno, podemos ver ese mensaje de ¿cómo se llama? De búsqueda de luz espiritual, ¿no? De conocimiento, de iluminación proveniente del refugio en Dios, ¿no? Y podemos verlo por medio del maestro espiritual.
podemos ver que acá explica esto de que debe ser a través del maestro espiritual, ¿no? Bueno, pero acá hay dos cosas interesantes. Una es que dice a aquellos, en base a esto, ¿no? Vamos haciendo el hilo, ¿no? Para desglosar esto. En base a cómo, bueno, el maestro espiritual, a Krishna, buscamos esa luz, no es conocimiento intelectual, no es coeficiente intelectual, no es mente, es luz que nos permite ver el camino. Bueno, ahora, dice que a aquellos que están constantemente consagrados, ¿no? A aquellos que están constantemente... Y primero que habla de devotos, sí o sí, porque no está hablando de... O sea, está haciendo una categorización clara, porque no dice aquellos que no están consagrados. ¿Cómo se llama? Porque en otras partes del Bhagavad Gita, por ejemplo, habla dice a aquellos que me recuerdan en el momento de la muerte. Bueno, pero no está hablando de devotos, está hablando de cualquiera que lo recuerde en el momento de la muerte. Pero en este caso está hablando de aquellos que están constantemente consagrados a servirme, o sea, devotos. Quienes están constantemente consagrados, o quienes están pretendiendo consagrarse, están buscando consagrarse, queriendo consagrarse a Krishna, los devotos. Entonces, es un verso ya para devotos. Este Chatur Sloki es para devotos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, no habla de devotos puros, habla de devotos consagrados, no puros. O sea, no hace falta ser puro para consagrarse al servicio devocional. Esto es interesante porque no está diciendo... eso, no está hablando de que seamos puros. Por eso también en el Bhagavad Gita, acá en el 3.21, en el 3.21 dice aquello de que hay que imitar a las grandes almas, ¿no? Que es bueno imitar las acciones de las grandes almas, ¿no? Es auspicioso, es positivo, es bueno para la práctica del servicio devocional, para consagrarse a servir a Krishna. Entonces, hace poco hablábamos en una clase de Bhakti Vaibhava, esto de, por ejemplo, las reverencias. Las reverencias es una cosa que uno hace, es una práctica mecánica al principio, porque uno dice, bueno, hago la reverencia a la Murti, entra al templo, ¿no? La reverencia a la Murti, a las deidades, viene el guru, hacemos reverencia. Pero eso me pongo en el piso y una dandavat, ¿no? Se llama la dandavat, como si fuera una vara, uno se tira en el piso. Bueno, son las reverencias, está bien, pero es algo mecánico y no quiere decir que uno lo haga desde lo más profundo del corazón. Al principio uno ni siquiera quizás sepa por qué lo hace. Lo hace porque, bueno, tengo que, en ese ámbito voy al templo, estoy conociendo, estoy entendiendo la filosofía de a poco. Y bueno, para entrar ahí hay que hacer eso, hay que sacarse los zapatos y tirarse al piso a hacer eso. Bueno, todos lo hacen, lo tengo que hacer porque... es un ejemplo igual, estoy hablando de prácticas en general, puede ser incluso hasta, no sé, le ofrecemos una mechita a Damodar, bueno, ¿qué tengo que hacer así con una mechita 7 veces? Pero no es que uno al principio no lo hace mecánicamente, por eso está imitando a los devotos, está imitando las prácticas, está empezando a copiar ¿cómo se llama? Estos accionares de las grandes almas, dice el Bhagavad Gita, ¿no? Uno imita porque los devotos también imitan de las grandes almas. Todos imitamos en este caso nosotros, todo ISKCON de Prabhupada, ¿no? Que es quien trajo todo este bagaje de conocimientos, ¿no? Védicos y espirituales, más que védicos, ¿no? Entonces... ¿Qué estaba diciendo? Bueno, entonces cuando uno empieza imitando, entonces se va consagrando de a poco, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que uno sea devoto puro, sino que uno de a poco va consagrándose y va ¿cómo se llama? Va entregándose. Por eso, consagrarse quiere decir entregarse. ¿Sí? Esto es importante porque, ¿de qué estamos hablando? Pero no quiere decir, ¿por qué digo que es importante? Porque no quiere decir cantidad de horas, cantidad de dinero, cantidad de esfuerzo físico, cantidad de, no sé, no se me ocurre qué. Bueno, con esto que acabo de decir me parece que está claro. Consagrarse quiere decir, sino de entrega amorosa, no en cantidad, sino en calidad. Eso es muy profundo, por eso este verso es
es la crema de la crema, ¿no? Esto pertenece a eso, el Chaturshloki. Hay una... Me acuerdo ese se me vino ahora el pasatiempo de... Bueno, el señor Ramachandra en un momento dado estaba haciendo el puente para pasar a Sri Lanka. Es un puente que hasta el día de hoy está. Si uno lo mira en el... Bueno, puede buscar fotos en el Google, o si no buscarlo ese Google Earth se llama, se ve que es un puente que está hecho artificialmente, pero no saben cómo, especulan. Y en el Ramachandra explica que este puente lo hizo con los monos, el ejército de monos, para pasar, el ejército de monos que acompañaba a Ramachandra en la lucha. Y bueno, hicieron un puente con piedras, entonces iban poniendo piedras para pasar para Lanka. Y está hasta el día de hoy ese puente, pero cuando estaban haciendo ese puente había una ardillita que iba llevando una piedrita, iba pasando por entre medio de los pies de los monos grandotes que llevaban muchas piedras. Y había uno de los monos que dijo: no moleste, pero correte con la piedrita esa, qué sé yo, le dijo a la ardillita. Y el señor Ramachandra lo reprendió, le dijo no, que lo importante era como no importaba la cantidad, pero importaba que estaba consagrada esta ardillita a servirlo, con su corazón entregado. Había entregado su corazón esta ardillita. Entonces lo que importa es eso, consagrarse, ¿no es cierto? No es la cantidad. Nosotros no impresionamos a Krishna con grandes cantidades de esfuerzo físico, ni de dinero, ni de por estar todo el día, ¿no? Bueno, la ardillita esa es curiosa porque hay una clase de ardilla, si uno la busca, que tiene 3 rayas en el lomo, ¿no? Es común ver esas rayas así, 2 rayas son, creo, 2 o 3, no me acuerdo, que tienen en el lomo, y técnicamente eso es una bendición que le dio Ramachandra a la ardilla. Le hizo así, le tocó el lomo y le dejó la marca de los dedos. Entonces hasta el día de hoy las ardillas, una especie de ardilla que es esa, que no sé cómo se llama, pero es una ardilla que probablemente la hayan visto porque es una ardilla muy común, esa que tiene la mancha así, una raya en la espalda hasta la cola. Esa es la bendición que le dio el señor Ramachandra a esa especie de ardillas, por esa ardillita y por ese pasatiempo, ¿no? Una anécdota, un pasatiempo. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que lo que importa es la consagración. Uno no por pelar papas, por ejemplo, va a impresionar a Krishna. Krishna no necesita que le pelemos las papas, ni qué sé yo, ni le demos grandes donaciones de dinero. Lo que importa es con qué corazón lo damos, con cómo estamos consagrados, cómo estamos entregados. Entonces consagrarse es, ¿cómo se llama? Entregarse. Y entregarse es dar amor, es el corazón lo que hace esto, ¿no? Y es interesante, acá dice algo, digo, voy en la última parte del verso, que dice que habla del yoga, ¿no es cierto? Habla de que, de esto de que primero habla, es interesante, claro, habla, bueno, vamos a ponerlo así, habla del karma yoga y del jnana yoga, pero claro, lo que pasa es que en realidad las actividades son de índole sagrado. Cuando uno está hablando recién de lo de las papas, ¿no? Antes de adentrarnos bien en el tema de karma yoga y jnana yoga, cuando uno es muy místico esto, porque, por ejemplo, recién decíamos de, no sé, bueno, el ejemplo de pelar papas, o no sé, o el dinero, o no sé, ir a pintar una pared, ir a lavar los baños, ir a hacer cualquier cosa al templo, o al templo o donde sea para Krishna, ¿no? Puede ser la vida cotidiana misma de uno, la familia de uno, que uno la entrega como ofrenda a Krishna. Esto son actividades que parecen ordinarias, pero automáticamente se vuelven sagradas cuando uno las consagra, las entrega a Krishna.
Entonces hay como que se prende un televisor ahí, ¿no? Uno está pelando una papa, pero de repente está haciendo un servicio. Está haciendo un servicio amoroso, está entregando su corazón pelando una papa. Entonces, externamente se ve pelando una papa uno, pero desde el punto de vista espiritual no es lo mismo. Uno está entregando su corazón. Entonces, son prácticas muy profundas, porque eso es el Bhakti Yoga. Ese es el Bhakti Yoga, es el servicio devocional amoroso, ¿no es cierto? Es servir amorosamente, es entregarse, es consagrarse. Entonces, acá explica eso, de que primero está por lo general uno va en este orden, primero en el Karma Yoga, que el Karma Yoga es el que, bueno, al principio está digamos, se le dice Karmi, ¿no? El Karmi es el que vive de acuerdo a nada, o sea, no es una persona religiosa. El Bhagavad Gita lo categoriza como ario, a la persona que vive de acuerdo a que que no somos el cuerpo y somos un alma espiritual. Esto se usa la palabra ario para definir a ese tipo de personas, a las personas espiritualistas, a las personas que son conscientes de eso, de que son un alma espiritual viviendo una experiencia material, pero no somos el cuerpo. Ese término a veces dispara un poco el alerta o las alarmas, porque de ahí Hitler sacó ese término tergiversó, ¿no es cierto? La palabra ario, como que el ario es el superior, una raza superior, cualquier cosa. Pero ese concepto lo sacó de ahí. En realidad es esto, es superior en ese sentido, en el sentido de que tiene un poco más de luz, como decíamos acá, de inteligencia, de buddhi, y lo está aplicando en sus prácticas diarias. Vive de acuerdo a eso es el ario. Y el karmi, digamos, el karmi es una palabra que se usa así, pero la persona no trascendentalista, no espiritualista, digamos, eso quiere decir. Vive de acuerdo solamente como un animal, digamos, produce karma. En cambio, la persona que usa karma yoga, como dice acá, karma yoga, es la persona que dice, bueno, entiendo, soy un cuerpo, soy un alma espiritual, una jiva, un alma, y tengo que actuar en este mundo material, entonces hago una especie de intercambio de figuritas, lógico, correcto, digamos, porque es lógico, si tengo que pedir algo, se lo voy a pedir a la fuente, que es Krishna, hago este tipo de cosas y ¿cómo se llama? Hago lo que está bien, digamos. Entonces, de esa forma vivimos en forma karma yoguística, por así decirlo. Luego habla del Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el que busca a Krishna con el conocimiento, o sea, entender a Krishna. Quién es Krishna, quiénes somos nosotros, e investigar acerca, ¿no?, de lo bueno, leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Todo eso es el conocimiento acerca de qué tengo que hacer. Pero el Buddhi Yoga o Bhakti Yoga es el último paso, por eso acá dice es el yoga más elevado de todos. Es el yoga más elevado de todos, porque esa palabra usa. Porque es cuando uno aplica, está bien, ya entiendo, ya profundicé, ya lo accioné, pero ahora lo entrego, lo consagro. Eso es el último escalafón del yoga, es el paso más elevado de todos, la consagración, es la entrega del corazón. Es una práctica que ya demanda un nivel un poquito más. Y es el último paso, porque es la entrega de lo que uno es, porque siempre digo lo mismo yo, cuando uno tiene el alma, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el cuerpo, bueno, ¿qué puedo dar? Puedo dar esfuerzo físico, ¿no? Cosas que uno tiene. Pero si yo te saco el cuerpo, estás vos solo, el alma, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es a qué se dedica el alma? A amar. El alma es eso. No hace otra cosa más que amar. No puedo hacer otra cosa más que amar, con todo lo que eso implica. Esa es nuestra esencia, eso es el servicio, eso se dedica, eso es ¿cómo se llama? El Sanatan Dharma del alma, el deber, la práctica del alma, que se dedica a eso, a esa es la actividad del alma. Entonces, cuando uno empieza a trabajar desde ese punto, empieza a estar en el último escalafón de ¿cómo se llama?, de la práctica yógica. Es la entrega. Por eso es muy profundo este verso. Nos está dando ya el último escalafón de la escalera, lo último que hay que hacer. No es fácil.
Es fácil en realidad, por eso como dice acá, si uno lo hace si uno se entrega mediante el maestro espiritual, uno puede ver, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que hacer. Y cuando uno ve, ya no es lo mismo que te lo explique, porque cuando vos ya ves lo que corresponde, ya no, ¿quién te va a decir algo si lo estás viendo? ¿Quién me va a explicar cómo es el sol? No hay algo que me diga cómo es el sol. Yo en el colegio puedo estudiar cómo es el sol, que tiene calor, que esto y yo, pero cuando estoy viendo el sol ya está, ya vi no hay más nada que ver, ¿no es cierto? No hay nada que explicar. Entonces, entregarnos mediante el conocimiento, mediante esta luz, mediante esta chispa, es el último paso. Y es un ejercicio que lleva tiempo. O no, a veces no. Pero si uno lo hace con la luz correspondiente, como digo, cuando uno ya está viendo, no hace falta mucho, es fácil, porque ya lo fácil y difícil es relativo a si uno lo sabe o no, y si lo sabe o no, es si lo está viendo, y si lo está viendo, ya estamos. El tema, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque digo, bueno, ¿cómo aplico esto? Está todo bien, pero ¿cómo lo aplicamos, no es cierto? Por eso acá dice, los que están constantemente consagrados, Krishna les da la iluminación. El mensaje básicamente de esto es la entrega en la práctica. Cuando uno habla de práctica, habla de servicio devocional. Y el servicio devocional tiene los 9 pasos, ¿no es cierto? Hay 9 pasos, que es el oír, el cantar, no me voy a olvidar alguno, de recordar, el servir a si es y no es. Hare Krishna. Doris Ricaldes. No entiendo el concepto, porfa, si me expláyelo un poquitito, así lo analizamos. Bueno, decíamos los pasos, ¿no? De servir a los devotos, adorar a las deidades, hacer la amistad con Krishna. Hay 9 pasos en el servicio devocional. Con practicar uno solo de esos pasos, uno constantemente consagrados, uno alcanza la meta máxima de la vida. Pero bueno, tenemos ejemplos, pueden ser los 9 juntos, o puede ser uno solo. Tenemos ejemplos de quienes están en los Vedas. Tenemos, o sea, Maharaj Parikshit, por ejemplo, hizo uno solo, escuchó el Bhagavatam, y de esa forma se alcanzó la meta máxima, ¿no? El primer paso es el cantar. Los 2 o 3 primeros pasos del servicio devocional son los más importantes, porque son en lo que se dice Yuga Dharma, ¿no? El canto del Mahamantra Hare Krishna. O puede ser también el escuchar el Bhagavatam, ¿no? Escuchar y cantar, y oír, y recordar. Esos son los 3 pasos más importantes. El primer paso dice, es un paso eterno, servir a Krishna. Es un paso eterno, servir a Krishna. Es el único paso en realidad. El servir a Krishna es el como decíamos, es Sanatan Dharma, es la actividad del alma, es lo único que hace el alma. Sirve a Krishna. Eso es lo que somos. Somos eternos sirvientes de Krishna. Nos dedicamos a servir, con todo lo que se implica. Uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo sirvo? Cuando el ejemplo más clásico es el de una relación amorosa. Cuando uno tiene una pareja, por ejemplo, no es muy común este tipo de frases que voy a decir ahora. Pensé todo el día en vos, te hago un regalito, te traje flores, te escribí una carta, te doy un abrazo, te doy un beso. No es que uno se sirve, uno no dice, ¿cuánto pensaste en mí? ¿Qué me regalaste? ¿Qué me vas a regalar? ¿Me escribiste algo? No, uno por naturaleza tiende a dar, no a recibir. Disfruta de dar. Naturalmente se posiciona en esa actitud de servicio. ¿Por qué? Porque el alma naturalmente hace eso. O cuando nunca vieron ancianos, cuando están solos, tienden a buscar un perrito, un gatito y servirlo. Le llevan al veterinario, le dan las vacunas, lo castran, le dan la comida, le van a comprar, le compran el almohadoncito y lo tienen ahí calentito al gatito. Eso es servicio, porque naturalmente el alma disfruta de servir, porque es lo que somos eternamente, sirvientes de Krishna. Lo que pasa es que en ese caso lo que está equivocado es el objeto de adoración, digamos, ¿no? En vez de un gato, si servimos a Krishna, estamos en el último paso, como dice acá, de la escalera de la perfección material. Y si servimos a un gato, bueno, vamos a tener los beneficios de servir a un gato.
cuando el alma se posiciona en forma de servicio, es parcialmente feliz, hay en cosas materiales, hay una chispita, lo cual nos permite dar, es como una muestra gratis, digamos. Entendemos lo que es servir y qué lindo que es servir, pero no quiere decir que obtengamos la máxima felicidad, la felicidad absoluta, por servir un gato. Pero es lindo servir y podemos escalar en el objeto de adoración. Servir a los devotos es lo máximo. De hecho, Krishna dice: el que es sirviente de mi sirviente Krishna acepta mucho más al que es sirviente del sirviente. Y el señor Chaitanya está en ese humor de que acepta al sirviente del sirviente del sirviente. Y ese es el humor en esta era, ¿no? El señor Chaitanya es muy misericordioso. Bueno, pero hay 9 pasos en el servicio, y si uno se consagra en cualquiera de esos pasos, alcanza la perfección en la vida. Y bueno, acá Krishna dice que nos va a dar la luz. Inclusive al final de todo dice que si uno no es lo suficientemente, ¿cómo se dice? Inteligente, esa es la palabra que usa, ¿no? Si uno no es lo suficientemente inteligente para poder progresar en la senda de la autorrealización, él igual nos da la oportunidad, ¿no? Pero ¿desde cuándo? Desde la sinceridad. ¿Está bien? Si no podemos, a veces por anartas o lo que fuere, no podemos, Krishna, porque la luz, eso es lo que tiene de muy impresionante, digamos, que la luz es algo que nos permite ver, no que nos permite entender. Entonces, por lógica entendemos, pero ver significa realizar, comprender definitivamente. Entonces, eso es lo que Krishna nos da. Esto Krishna acá lo explica, y es muy importante decirlo, lo del maestro espiritual. Porque entender a Krishna directamente no es un buen ejercicio. Le pasa a Arjuna acá en el Bhagavad Gita, cuando le pide a Krishna que le muestre la forma universal. Y Krishna le muestra la forma universal, y Arjuna dice: no, bueno, está bien, mejor volver a la forma de 2 brazos porque es un montón. Entonces, entender a Krishna directamente es medio raro. De hecho, hace poquito, ¿cuándo fue? La semana pasada fue la fiesta de Balaram. Se festeja la festividad acerca del advenimiento de Balaram. Balaram es el maestro espiritual original. Cuando Krishna se expande, la primera expansión es Balaram. Y Balaram es desde ahí bajan el conocimiento acerca de cómo alcanzar a Krishna. El maestro espiritual nos dice cómo alcanzar a Krishna. Y después está Radharani, que Radharani es quien nos dice lo que le gusta a Krishna. La otra vez un devoto explicaba esto muy, muy interesante, lo que le gusta a Krishna. Entonces, Balaram nos dice cómo, el maestro espiritual nos indica cómo tenemos que hacer las cosas. Una receta de cocina, vamos a poner. Bueno, el maestro espiritual nos indica cómo hacer la receta, nos da los pasos, los ingredientes y la receta. Lo hacemos, pero Radharani en última instancia es la que nos dice, esto le va a gustar a Krishna, o poner un poco más de sal, que a Krishna le gusta así. Y ahí es cuando definitivamente va a Krishna. Pero no es que uno va directamente a Krishna. Entonces, mediante el maestro espiritual es el que nos da la luz para nos va iluminando. Por eso acá dice, cuando yo empecé la charla, lo primero que leo es lo primero que digo, uno de los primeros mantras, ¿no? Esta oración que dice: Om Manjana Timirandasya Jananjana Salakaya Kashurumilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, y dice el Salaka ya. Salaka es una espátula, es un instrumento quirúrgico en el Ayurveda que se usa para untar, en este caso los ojos, pero para untar, para poner ungüentos. Eso es la salaka, eso quiere decir salaka ya kachurmilitanyena. La salaka es un instrumento, es como una especie de cuchara. Por eso la traducción en realidad es: yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Bueno, me abrió los ojos con la antorcha es la luz.
si, pues pasa que suena medio raro, se dice, el maestro espiritual me untó los ojos con la espátula, me untó los ojos con una espátula de conocimiento, queda medio raro, entonces para darle un sentido un poco más, para que se entienda más la frase, y tenga un sentido más poético y ahí se usa esa licencia literaria, ¿no? De que es la antorcha del conocimiento. En ese caso se traduce como antorcha porque es lo que da la luz, si no, no se entiende. Eh, pero a lo que voy con esto es el que al maestro espiritual es el que da la luz, en este caso con la antorcha, ¿no? Ilumina, eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, el mensaje de hoy es la consagración, es la entrega, es usar las prácticas, estas prácticas que quizás para el ojo no entrenado son ordinarias, como podemos decir, podemos barrer, podemos pintar, podemos cocinar, pero cuando lo usamos como práctica yógica, nos consagramos, nos entregamos desde el corazón a Krishna. Eso es el Bhakti Yoga. Usar todas nuestras prácticas ordinarias, diarias, cotidianas, en servicio de Krishna y para alcanzar la meta suprema, ¿no es cierto? Así que, bueno, siempre depende de nuestra consagración. Bueno, él dice acá que se nos va a manifestar, gradual, parcialmente, totalmente, depende de nuestra entrega. Bueno, no quiero molestar más, agradezco a Doris Ricalde por sus aportes. Si alguno más quiere hacer algún aporte, no sé si hay alguien más mirando, no veo, pero porque tengo prendido un flash ahí no veo, pero nada, bueno, hasta acá la charla. Muy buenos días a todos, perdón por no molesto más. Gracias nuevamente a Paraguchi Track por invitarme a dar esta charla. Y bueno, si hay comentarios, repito nuevamente, por favor háganlo y ahí vamos, como hizo Doris Ricalde, vamos evacuándolos convenientemente durante la semana. Yo voy mirando y vamos comentando, vamos aportando. Bueno, nada, leo una vez más el verso, así nos vamos con el verso en el corazón. Dice, Teyam Satata Yuktaman Vayatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogatam Yenaman Upayantite. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Seamos sinceros, consagremos nuestro corazón y Krishna nos dará la inteligencia para llegar a él. Bueno, Hare Krishna, reverencias devotos, Gauranga.